Previo cordial saludo. En esta ocasión daremos a conocer una propuesta de sesión de aprendizaje, siempre bajo documentos emitidos por el Ministerio de Educación, tales como el Currículo Nacional de Educación Básica, también el Programa Curricular de Educación Secundaria, como también la Guía de Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes. Vayamos entonces al formato que obviamente es optativo de cada institución educativa, de cada docente. Vayamos a la sesión de aprendizaje. Bueno, en esta primera parte es una transcripción de la unidad didáctica, ¿no? Es grado tercero, duración 180 minutos, en fecha 24 de marzo y algún bloque de horas más que corresponda después del 24 de marzo. El propósito, reitero, es una transcripción de la unidad didáctica, tanto el propósito, la evidencia, la competencia, las capacidades. De la competencia resuelve problemas de cantidad, los criterios, la evidencia y los instrumentos de evaluación. Esto se transcribe de la unidad didáctica. Vayamos al propósito, establecemos relaciones entre datos y acciones referidas a comparar, igualar cantidades y las transformamos a expresiones numéricas, modelos, que incluyen operaciones con racionales y decimales. Asimismo, empleamos estrategias de cálculo y procedimientos diversos. Entonces, ese es el propósito que también está en la unidad de aprendizaje en la sesión 2, ¿no? Aquí tenemos la planificación anual, la unidad de aprendizaje. Aquí tenemos la sesión 2. Propósito: establecemos relaciones entre datos y acciones referidas a comparar, igualar cantidades y las transformamos en expresiones numéricas. Modelos, que incluyen operaciones con fracciones o decimales. Asimismo, empleamos estrategias de cálculo y procedimientos diversos. Ese es el propósito de la sesión 2. De igual manera está su campo temático, sus criterios de evaluación, su evidencia. Es lo mismo que tenemos en la sesión de aprendizaje. La evidencia: el estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre adición y sustracción de fracciones y números decimales, utilizando diferentes estrategias. La competencia, reitero, toda la primera unidad resuelve problemas de cantidad, de acuerdo a la 048, tal como dijimos en la unidad didáctica. Las capacidades de esta competencia traduce cantidades a expresiones numéricas y usa estrategias. También ya hemos indicado, es similar a las fichas de trabajo del Ministerio de Educación, que también propone ejercicios como complemento a lo que se desarrolla en matemáticas. Los criterios de evaluación deben estar ceñidos obviamente al propósito, que también viene a ser los desempeños, ¿no? Establece relaciones entre datos y acciones. Aquí el propósito es establecemos relaciones, ¿no? Emplea estrategias de cálculo. Asimismo, empleamos estrategias de cálculo. Estos mismos criterios deben reflejar, debe ser un reflejo del propósito. La evidencia de aprendizaje: el estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre números racionales utilizando las relaciones de orden entre fracciones. Instrumentos de evaluación: tenemos una ficha de actividades y la lista de cotejos. Vayamos a ver la competencias transversales. De igual manera está en la unidad didáctica, el enfoque transversal también. Y vayamos a la secuencia didáctica. La secuencia didáctica nos vamos a referir en el texto de planificación, mediación, en qué consiste esta secuencia didáctica,
¿no? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué debe existir en esta secuencia didáctica? Y allí nos dice momentos de la sesión del aprendizaje. Son 3 momentos, como muchos ya sabemos: el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? Lo que debe existir en una sesión, momentos de la sesión de aprendizaje. Ahora, ¿cómo se cumplen estos momentos? ¿En qué se debe hacer en cada uno de esos momentos, ¿no? Vamos a ver también el texto de motivación y problematización. Vayamos al programa curricular de educación secundaria. Allí nos da recomendaciones, programa curricular de educación secundaria, recomendaciones sobre este aspecto. Y nos dice de que dice, esta parte C ya corresponde a la sesión de aprendizaje. Bueno, este subtítulo debe estar en esta parte de acá, ¿no? Dice, diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Quiere decir desarrollar competencias. Plantea un desafío pedagógico que involucra acompañar a los niños y a las niñas de manera permanente y pertinente, de acuerdo a sus necesidades. Esto implica implementar las orientaciones pedagógicas y de la evaluación formativa del currículo nacional. Dichas orientaciones deben ser abordadas de manera recurrente, reiterativa, debe repetirse y en forma flexible, no ser rígido. Por lo tanto, no se debe plantear de forma lineal o como listados estáticos. La implementación de estas orientaciones plantea la realización de las siguientes prácticas pedagógicas. Ahí tenemos una serie de recomendaciones: plantear situaciones significativas, preguntar, repreguntar sobre la validez de su hipótesis, brindar espacios de retroalimentación descriptiva y oportuna de manera formal, seleccionar o crear estrategias, materiales, recursos, brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes, generar evidencias de aprendizaje que permitan observar e interpretar los progresos y dificultades de los adolescentes durante el proceso de aprendizaje. Y no solamente en el aula, dice, debe o considerar diversos espacios educativos y su organización y reorganización para favorecer el propósito del aprendizaje. No nos impide que podamos salir del aula, ir al campo deportivo, ir a una zona donde podamos aplicar directamente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos en los estudiantes demuestren sus desempeños, ¿no? De acuerdo a las capacidades y competencias del área de matemática. También tenemos en el Currículo Nacional de Educación Básica, qué es lo que nos pide o qué es lo que nos recomienda en las sesiones de aprendizaje que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahí nos dice, en la página 173, nos indica orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá hay 10 puntos: partir de situaciones significativas, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, aprender haciendo, partir de los saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error o el error constructivo, generar el conflicto cognitivo, mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo, ¿no? Son las recomendaciones que están en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, con estas recomendaciones nos vamos a nuestra sesión de aprendizaje. Allí tenemos, como nos dice, la situación significativa, que también la hemos puesto en la unidad de aprendizaje, ¿no? La saturación de las aulas en la institución educativa es consecuencia de la migración escolar del campo a la ciudad. En el presente año se ha registrado
casi 600 casos de migración a nivel regional. No se olviden que estamos hablando del caso de Moquegua, ¿no? Se trata de una problemática preocupante, ¿no? De igual manera, hay que recoger los saberes previos. Dice, el docente pregunta a los estudiantes, ¿qué aprendizaje matemático se necesita para resolver la situación significativa? ¿No? ¿Qué estrategias o recursos puedo utilizar para resolver la situación significativa? Estas preguntas deben generar el conflicto cognitivo, de tal manera que el estudiante esté más identificado, tenga mayor necesidad de resolver el problema planteado o la situación planteada, ¿no? Porque nos indica en el Currículo Nacional de Educación Básica generar el conflicto cognitivo. De igual manera, el propósito y organización. Dice, el docente plantea el propósito. El estudiante debe conocer el propósito, ¿no? Escrito en una cuartilla o en forma de imágenes, ¿no? Pero el estudiante debe tener bien en claro el propósito de la sesión, ¿no? En este caso hoy establecemos relaciones entre datos y acciones referidas a comparar e igualar cantidades y las transformamos a expresiones numéricas, modelos que incluyen adición y sustracción de fracciones o decimales. Asimismo, empleamos estrategias. ¿Qué estrategias van a utilizar para resolver la adición, la sustracción de fracciones mixtas? Todos los casos y propiedades de adición y sustracción, pero lo fundamental, reitero, es establecer relaciones entre esos datos y acciones referidas a comparar e igualar. Es lo más importante para que puedan los estudiantes desarrollar la competencia. Finalmente, se da a conocer los criterios de evaluación. Muchos obvian, ¿no? O, bueno, los que hemos sido formados pues en la escuela antigua, generalmente nos enterábamos en el momento de la evaluación qué preguntas teníamos que resolver. Ahora no, ahora es totalmente al revés. Los criterios de evaluación se le debe dar a conocer en la sesión de aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Y así nos indica en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? En el Currículo Nacional de Educación Básica, en la página 182. Si nosotros nos vamos a la página 182, ahí podemos verificar de que en la evaluación dice utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Dice comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Entonces, para el estudiante no debe ser una sorpresa la evaluación. Es por eso que en la rúbrica se le da a conocer los criterios, que vienen a ser los desempeños. ¿Qué es lo que el alumno debe hacer? ¿No? Y de acuerdo a ello, se coloca el nivel de logro alcanzado, ¿no? Dice, consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluadas, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de producciones, de estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado. Entonces, reitero, es importante de que en la planificación de la sesión diga, ¿no? Y finalmente da a conocer los criterios de evaluación. El docente debe dar a conocer esos criterios de evaluación. Seguimos con la sesión de aprendizaje. Luego tenemos esto es en la parte de inicio, ¿no? Inicio,
proceso habíamos indicado que existe inicio, desarrollo y cierre. Entonces, en el desarrollo ya tenemos familiarización con el problema, el docente en la pizarra mediante multimedia con participación, siempre con participación de los estudiantes, recuerda números racionales y fracciones. La parte 2 de la ficha de actividades. Entonces vamos a ver qué es la ficha 2, de paso que ustedes puedan ficha 2 para que puedan diferenciar o esté relacionado directamente con la planificación, ¿no? Aquí tenemos la ficha 2. Vamos a un poco disminuir el tamaño para que podamos visualizar, si es que se puede. De igual manera nuestra planificación. Estamos en el desarrollo. Entonces dice, el docente en la pizarra o mediante multimedia con participación de los estudiantes recuerdan números racionales y fracciones, parte 2. Aquí tenemos la parte 2, recuerda, ¿no? Conjunto de números racionales en Q, que es una fracción, clasificación, fracción propia, fracción impropia, homogéneas. Tienen que participar los estudiantes en recordar estos conceptos: fracción reductible, fracción irreductible, fracciones equivalentes por ampliación, por reducción. Es importante, reitero, la participación, no ser un monólogo donde el docente dé a conocer, ¿no? Por eso acá hemos puesto con participación. Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de los ejemplos. Aquí también quisiera recalcar lo siguiente. Muchas veces nosotros nos hemos hecho problemas con las competencias y nos piden que los contenidos que piden en la universidad no son acorde con el desarrollo de competencias. Colegas, es libre albedrío del maestro colocar muchos más contenidos para lograr los desempeños. Si ustedes desean ampliar aquí más contenidos de fracciones, de números racionales, háganlo, nadie les prohíbe, ¿no? Entonces nos da mayor amplitud, porque los desempeños son propuestas que el ministerio realiza para que, como ejemplos, para que nosotros los podamos utilizar. Pero si nosotros queremos incluso superar lo que hacen otras instituciones, entre comillas, preuniversitarias, colocar en este espacio el contenido o el campo temático que ustedes vean por conveniente. Lo que el Estado quiere, o lo que la propuesta pedagógica quiere, que el desarrollo de competencias, el estudiante demuestre, ¿no? Demuestre los desempeños, ¿no? Debe demostrar estos desempeños de qué, del propósito, ¿no? Dice el PRONTEP, establecer relaciones entre fracciones, relaciones entre mayor, menor, relaciones de amplificar, simplificar, ¿no? Comparar e igualar, quién es mayor entre denominadores iguales, denominadores diferentes. O sea, todos esos aspectos es importante que el alumno demuestre. ¿Mediante qué? Mediante la teoría, mediante el campo temático, ¿no? Entonces, ese alcance queremos que todos ustedes entiendan, ¿no? De que no es necesario recortar y ahogarnos como quien dicen que es una competencia, que es una capacidad, que es un desempeño, sino estos contenidos, este campo temático lo pueden ampliar y lograr que los estudiantes desarrollen diferentes estrategias para... No vaya a ser que yo enseñé mediante el mínimo común múltiplo y solamente esa es la única manera de sumar fracciones. Pueden ellos sumar igualando los denominadores o buscar ellos otra estrategia que vale, ¿no? Que vale de tal manera que lleguemos al mismo resultado. Entonces, con esa aclaración, seguimos avanzando. Dice búsqueda y ejecución
de estrategias, ¿no? Los estudiantes plantean una estrategia o procedimiento para resolver lo que les indicaba, ¿no? Parte 4 de la ficha de actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte 4. Resolvemos la situación significativa. El esquema o el formato de esta ficha es similar a las fichas del Ministerio de Educación que en la unidad didáctica les dimos a conocer, que están separadas por competencias. Luego socializamos la socialización de representaciones, reflexión y formalización. Luego llegamos al cierre, que es la evaluación. Los estudiantes en equipos resuelven los problemas y ejercicios de reforzamiento y la autoevaluación. Aquí, colegas, es suficiente y necesario estos ejercicios u otros que ustedes puedan proponer según el grado de dificultad y también de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes, si responden o no el desarrollo de competencias, ¿no? Viendo sus desempeños. Es importante verificar el desempeño de cada estudiante. Luego dice la metacognición, dice: el docente con participación activa de los estudiantes resuelve los problemas propuestos y seguidamente plantean los siguientes interrogantes. ¿Qué dificultades tuvimos para resolver la ficha de actividades? ¿Cómo se sintieron el día de hoy durante la clase? Finalmente, el docente entrega a cada estudiante un cuestionario tarea para que lo resuelvan de manera individual. Bueno, muchas veces nos prohíben que dejemos tareas a los estudiantes y bueno, eso ya es una decisión autónoma, pues el desarrollo autónomo de cada estudiante. Si quiere profundizar, si quiere ampliar sus conocimientos, que lo haga, ¿no? Pero por lo menos lo básico debe demostrar esos desempeños que nos propone el Currículo Nacional de Educación Básica. Y en la autoevaluación, los criterios siempre deben referirse al propósito que nosotros tenemos, al propósito de la sesión, ¿no? El propósito de la sesión era establecemos relaciones. Dice acá, comparar e igualar cantidades. Entonces, el alumno debe preguntarse: comparé, igualé y realicé operaciones con números racionales, lo logré, estoy en proceso, estoy en inicio en su autoevaluación. Luego también en la última parte dice: seguidamente, dice propósito, igualar transformaciones, expresiones, modelos que incluyen adición, sustracción, diferencia. Asimismo, empleamos estrategias de cálculo, procedimientos diversos. Ese es el propósito. Entonces, eso se debe evaluar, ¿no? Utilicé estrategias de cálculo y procedimientos diversos, logré en proceso o estoy en inicio. Bueno, colegas, esta parte ya es casi terminando la evaluación, el desarrollo en la parte de evaluación. Solamente recalcarles de que no nos hagamos problema cuando nos pidan desarrollar competencias, ¿no? En síntesis, utilizar, verificar los desempeños de los estudiantes a través de contenidos temáticos. Los contenidos ustedes lo pueden seleccionar, los menos, los medianos o los muy profundos. Ya eso depende del maestro y también obviamente de la realidad que nuestros estudiantes demuestren, ¿no? O vivan o demuestren en una sesión de aprendizaje o en el área de matemática. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.